Amigas, amigos, bienvenidos a Versiones Públicas. Desde el 7 de octubre del 2023, el mundo se ha llenado de imágenes impresionantes, increíbles, sobre todo en un orden internacional que decía o se preciaba de proteger a las naciones más débiles, a los pueblos más débiles, y también de que existían reglas para la guerra. Reglas que no podían ser violadas, como el ataque a hospitales, como el ataque a población civil y mucho menos a mujeres embarazadas o a niños o a niñas. Y lo que hemos observado desde el 7 de octubre a la fecha con el ataque, el bombardeo indiscriminado del Estado de Israel a los habitantes palestinos de la Franja de Gaza ha sido todo lo contrario a la legalidad internacional, todo lo contrario y una negación completa al nuevo orden internacional. Es una masacre, un genocidio, como también han acusado varios países ante la Corte Internacional de Justicia, en tiempo real. Y es ya después de más de 5 meses, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votó finalmente, sus integrantes votaron finalmente una exigencia del alto al fuego para Israel y una entrega inmediata de rehenes tanto de la parte del grupo Hamas como de la parte del gobierno de Israel. Y sin embargo, prácticamente esto fue lo que decimos los mexicanos, un llamado a misa. Israel sigue bombardeando, las pérdidas en vidas humanas son cada vez mayores. Tan solo el día de ayer hubo un ataque contra 7 personas de la organización humanitaria que reparte comida, el World Central Kitchen. 7 personas, 3 de ellas de origen británico, una norteamericana, otro canadiense, un palestino, una australiana. En fin, es una verdadera masacre y una violación al estatus internacional. Y precisamente para abundar sobre lo que hay detrás de este conflicto, los entretelones de esta situación, es que para mí es un gran gusto tener aquí con nosotros al embajador de Palestina en México, don Mohamed Sadat. Mohamed, muchísimas gracias, embajador. Gracias, Genaro, por invitarme al canal. Al contrario. Muchísimas gracias. Esta es la 5ª incursión militar en la historia reciente, digamos, de 1960 a la fecha, de las fuerzas de Israel en Gaza, ¿o ya habían habido otras como esta? Bueno, buenas tardes a todos y a todos. Si vamos, no sé exactamente, estamos hablando, si vamos a hablar, por ejemplo, del 2008. Sí. Hasta ahora es la 6ª. De 2008 a ahora es la 6ª. Es la 6ª agresión contra Gaza. Sí. Del 2008 hasta el momento. Y si vamos a calcular de los años del 60, son muchas agresiones contra nuestro pueblo. Así es. En Gaza. Pero la agresión israelí es no solo contra nuestro pueblo en Gaza, es contra todo nuestro pueblo en general. Contra toda la nación palestina. Contra toda la nación palestina. E incluso contra los refugiados que viven afuera. En el 1982, ustedes se acuerdan de la masacre de Sabra y Shatila en el Líbano. Siria, en Líbano. En el Líbano, sí. Así es. Y ellos tienen como objetivo eliminar a nuestro pueblo en realidad. Y lo que está pasando actualmente es una guerra de limpieza étnica contra nuestro pueblo. Y si vamos a ver las cifras demuestran que es una limpieza étnica que Israel pretende hacer contra nuestro pueblo. Es que el plan de Israel desde antes del 7 de octubre es vaciar a Palestina de nuestro pueblo, y esto lo declararon los ministros israelíes
antes del 7 de octubre, cuando dijeron que no hay lugar para los palestinos en Palestina. Las opciones que tenemos como palestinos, o salir de Palestina o matarnos en Palestina. Y prácticamente esto es lo que están haciendo actualmente. Hoy en día las cifras de asesinatos por parte del ejército israelí, hay alrededor de 33.000 Ya son palestinos. 33,000. Sí, alrededor de 33.000 casi. Y el 72% ellos son niños y mujeres. Y más de 75.500 heridos. ¿Y dónde se atienden los heridos si han destruido la infraestructura Ahora hospitalaria? esta gente caen heridos y al mismo tiempo, para que ustedes hagan la aproximación, la interpretación de lo que está pasando, y al mismo tiempo destruyen hospitales. Así es. Y al mismo tiempo matan gente del cuidado médico, empleados del cuidado médico. Así es. Mataron a 350. Enfermeras, enfermeros, médicos, y asistentes. llevan detenidos, encarcelados, médicos también, invaden a hospitales, se los llevan presos también. Exacto. Y destruyen ambulancias, 126. Ahora, cuando ellos destruyen un hospital, destruyen ambulancias, matan a gente, personal del cuidado médico, esto quiere decir que ellos no quieren que se salve la vida de los heridos. Exacto. Quieren también que mueran los heridos. Y esto te da idea de la mentalidad tan criminal de ellos. Mataron a casi 33.000 niños o mujeres. Exacto. Y más de 8.000 todavía, 200 están debajo de los escombros. ¿8,000 personas? Sí, ¿Ese cálculo quién lo tiene? ¿Es del cálculo de la autoridad palestina? sí, el cálculo que hacemos nosotros, el Ministerio de Salud y todo. Wow. Estos cálculos del terreno que llegan a nosotros. Muchas de ellas pueden estar ya fallecidas en los escombros. Casi todos. Wow. Y es que no se puede sacar los cuerpos de ellos. Y están debajo de los escombros. Ellos, hace pocos días, se quedaron en el hospital Al-Shifa 2 semanas. Destruyeron todo. Es el hospital más grande. Así es. En Gaza. Y fue destruido antes de la creación de Israel. Fue construido en 1947. ¿Este hospital de Sí, Al-Shifa? destruyeron totalmente. Wow. Y no solo al hospital, a todo alrededor del hospital también pusieron explosivos en las casas, y bombardearon las casas. Y muchas de estas casas había gente dentro de las casas. Esta idea de la limpieza étnica, que es terrible porque es un paso todavía mayor al genocidio, implica también la destrucción o la muerte de mujeres embarazadas, ¿no? Sí, ahora hay 60.000 mujeres embarazadas. 60,000. 60.000 en este momento en Gaza, 60.000 mujeres embarazadas. No tienen dónde atenderse. No hay hospitales. Si este es el hospital más grande, lo destruyeron completamente. Para dimensionar, estamos hablando de 33,000 muertos más 8,000 que están bajo los escombros, alrededor de 41,000. ¿De una población de cuántos? La población en Gaza es 2.000. ¿2 millones? De 2.400.000, más o menos. Pero esta población vive, también hay que tener esto en cuenta, en un área de 365 kilómetros cuadrados. Wow. No hay espacio en Gaza, no hay. Y a esta zona lanzaron más de 70.000 toneladas de explosivo. Exactamente. Entonces se puede imaginar, 70.000 toneladas de explosivo en una zona de 365 kilómetros cuadrados. Exactamente. ¿Esto qué quiere decir? Quieren eliminar a todo el pueblo, porque cualquier bomba que cae mata. Claro. En cualquier lugar que le lanzan, mata.
gente. Solo hay el mar. Es Hay decir, el mar, sí, solamente hay el mar. y ahí Y esto alrededor, explosivo lo lanzan a los lugares donde vive la gente. entonces es mentira que están destruyendo las fuerzas o los reductos de Hamás. No. Mira, la gran mentira que ellos dijeron, que ellos están en una guerra de autodefensa. Exacto. ¿Qué autodefensa? Vamos a hablar de la autodefensa. La autodefensa, matar a casi 33.000, 72 de ellos, 72% de ellos niños o mujeres. ¿Esta es la autodefensa? ¿Estos niños son de Hamás? Dicen que son escudos humanos. Lo han dicho. Que Pero los ¿qué usan. escudos humanos? Esta mentira. Ellos bombardean las casas, todas, mientras la gente, casas donde hay puros niños o mujeres. Así Y es. gente que no tiene nada que ver con Hamás. Yo veo a la gente cuando salen a la tele y cuando están hablando. No. Y cuando entran al hospital y matan a la gente refugiada en el hospital. Exacto. Están refugiados, no tienen dónde irse. Estos son de Hamás. Y 75.500 heridos. Exacto. Ahora mujeres que las matan, también de Hamás. Estamos hablando de más de 350, no, de los periodistas. 132 periodistas. 132 asesinados. Estos son Hamás también. Así es. Los funcionarios de Naciones Unidas. 165 funcionarios. 165. Sí, la cifra más alta en la historia de la ONU. De la ONU, en una guerra que mueren tantas personas. Y esta gente también son de Hamás. Ellos matan periodistas, matan funcionarios de Naciones Unidas para no tener testigo allá. Ese es el objetivo. Al crimen. Mira, son crímenes completos, muy bien organizados. Ni siquiera quieren testigos allá. Matan a los periodistas, matan a funcionarios de las Naciones Unidas. También son de Hamás. Personal de cuidado médico que en el hospital, también de Hamás. Así es. Las escuelas. Estamos hablando de más de 408 escuelas y universidades. Wow. Esta también es de Hamás. Y cuando destruyen 360.000 casas están destruidas. 360,000 casas. Más. Es peor que un terremoto, es decir, es una ¿Qué cosa terremoto? El terremoto devastadora. Más que terremoto. No hay casas. Más del 65% de las casas están destruidas. Es entonces la peor guerra de exterminio Entonces, contra el pueblo palestino. Vamos a analizar estas cifras. Sí. Destruyen casas, destruyen escuelas, Así es. mezquitas, iglesias, pozos de agua. ¿Qué? Pozos de agua. Pozos de agua. Pozos de agua. 132 pozos de agua. Destruyen. Todo esto lo hacen, y esto junto con los hospitales, con la gente de cuidado médico, no quieren dejar condiciones de vida. Incluso todos los que pueden contribuir a que la gente pueda seguir viviendo, lo destruyen. Exacto. Destruyen el hospital. Las 7 personas del World De esta organización de World Kitchen, Central Kitchen. ellos ofrecen comida. No quieren que nadie ofrezca comida. Matan a la gente que ofrece comida para matar a nuestro pueblo. Quieren que mueran de hambre. Para que muera de hambre. Cierran las fronteras. No permiten la entrada de la comida. La gente muere de hambre. Está muriendo de hambre. Niños o mujeres. No permiten la entrada de la comida. Entonces, que usan todos los métodos ellos que pueden matar a nuestro pueblo. Sí. Por ejemplo, pozos de agua, matar con sed, para Así no es. tener agua. Cierran, impiden la entrada de la comida. Sí. Esto para matar de hambre. Impiden la entrada de medicina, de medicamentos, para matar de enfermedades. Destruyen hospitales.
destruyen ambulancias para no poder rescatar a la gente herida, Exacto. para matarlos. Matan a gente del cuidado médico para no tener médicos ni enfermeros para cuidar a los heridos. Así es. También esto para matar a nuestro pueblo. Y con bombas 70.000 toneladas. Y como esto no es suficiente, un ministro israelí declara de que pide que se use bomba atómica contra Gaza. Es que ese es el siguiente paso, o ya esto Sí, es equivalente él a eso. lo está planteando, usar bomba atómica contra nuestro pueblo en Gaza. Wow. Entonces, todas estas cifras que estamos hablando matan y no quieren dejar condiciones de Exacto. vida. Si destruyen las casas, destruyen hospitales, destruyen pozos de agua, destruyen la infraestructura, tanto de agua, de calles, de teléfonos, de electricidad, todo Así está es. destruido, todo completamente. No hay escuela, no hay hospital, no hay infraestructura, no hay casas. ¿Esto qué quiere decir? La hacen a propósito, para que la gente no tenga condiciones de vida para salir. Pero de- además, ¿a dónde se van a ir? ¿A dónde se va a ir? Ahora hay 1.95 ¿1.095.000? 1.095.900. 900, un millón, Sí, casi o sea, 2 millones. Casi 2 millones desplazados. Wow. Desplazados. De una población de de... 2 millones, punto 4. Wow. El 70% de la población está desplazada. Más del 70%. Más del 70%. Sí, Estamos casi el hablando... 85. Casi el 85 de nuestro pueblo está desplazado. Es un éxodo. En centros de la UNRWA y de Naciones Unidas y en Carbas. Ahora en Rafah, Sí. hay en Rafah, una ciudad, Rafah, al al sur, en sur, Egipto. que en la frontera, hay casi 1.065.000 en una zona muy pequeña. Solo en Raza, en Rafah. Rafah. Ellos los desplazaron hacia el sur Sí. con la intención de desplazar fuera de Palestina. Y esto coincide con el plan que ellos tienen. Claro. Los tienen allá para desplazar fuera de Palestina. Entonces, el objetivo de ellos es desplazar a nuestro pueblo, vaciar a nuestro pueblo de nuestro territorio Impresionante. y apropiarse de nuestros territorios. Exacto. Y usan todos los métodos usan hambre, Bombardeo. bombardeos, se matan directamente Así es. con bombas y ni siquiera hacen caso a nadie. A nadie. La resolución de la Corte Suprema de Justicia pidió Así es. nada de esto. No hacen caso. El Consejo de Seguridad tampoco lo hacen y actúan como si estuvieran por encima de la ley internacional. Entonces, Exacto. ante esta situación, ante esta mentalidad, la gran pregunta para toda la comunidad internacional es ¿Quién cómo nos va a detener este peligro de este pensamiento. ¿Y quién los puede frenar, embajador? Mira, ¿Estados Unidos? Estados Unidos se puede presionar a ellos porque ellos los que los apoyan, les mandan armamento, todo tipo de ayuda, y ellos deben de presionar a ellos para que ellos paren esta agresión, este genocidio contra nuestro pueblo, pero también la comunidad internacional. Si Estados Unidos no lo hace, la comunidad internacional debe de moverse para tomar sanciones. Así es. Sanciones unilaterales. Cada país se puede tomar sanción. Si Estados Unidos obstaculiza sanciones a Israel para obligar a Israel a respetar el derecho internacional. No respeta el derecho internacional Israel. Exactamente. Actúa como si fuera la única fuerza que ellos no se le aplica la Carta de Naciones Unidas. Así es. Vamos a un corte, embajador. Vamos a un corte, no nos dejen. Regresamos en Versiones Públicas.
Amigas, amigos, regresamos a Versiones Públicas. Estamos haciendo una radiografía de la destrucción y de lo que el embajador de Palestina en México, Mohamed Sadat, está claramente señalando como una guerra de exterminio. No es una guerra de autodefensa, está más que probado y demostrado que el objetivo fundamental es desplazar y, si no, matar a los habitantes y a las generaciones siguientes de los habitantes palestinos en Gaza. Es quizá la muestra más terrible, ¿no? de que una nación que surgió después de un exterminio o de un intento de genocidio, o de un genocidio, no un intento, de un genocidio, aplican métodos iguales o peores, ¿no? Este es el problema. Así es. Este es el problema, no se entiende. Si ellos sufrieron de todo esto, ¿por qué lo aplican a nosotros? Deben de ellos de trabajar y luchar para paz, para convivencia, pero al contrario, no lo hacen. Ellos van por guerras de exterminio contra nuestro pueblo. Ellos piensan que ellos son los únicos, que ellos están por encima de la ley internacional. Y ellos se guían por una gran mentira desde antes de 1948. Así es. Que Palestina es una tierra sin pueblo. Ellos, cuando el movimiento sionista, cuando empezó a engañar a los judíos para migrarse a Palestina después de la declaración de Balfour de 1917. Que culmina el protectorado inglés, ¿no? O el dominio inglés. Sí, la declaración de Balfour es el más injusto en toda la historia. Así es. Porque ellos regalan un territorio que no le pertenece a una gente que no le merece, no tiene derecho en este territorio. Es un territorio palestino. Viene el colonialismo inglés, hace un acuerdo con el movimiento sionista y regala nuestro territorio al movimiento sionista. Así es. No tiene fundamentos legales, nada. Es una violación del derecho internacional. Así es. Entonces, desde el nacimiento de ese Estado sí, hay una violación. Sí, y después vienen las bandas sionistas, inmigración judía de todo el mundo, y en 1948 cometen estas bandas sionistas masacres contra nuestro pueblo. ¿Desde ese entonces? Desde 1948 cometieron decenas de masacres. En el 48 ellos mataron más de 15.000 palestinos. En el 48 desplazaron a más de 850.000. Destruyeron 530 aldeas. 530 aldeas. De lo que era entonces el de lo que era territorio entonces. palestino. Entonces, lo mismo que hicieron en el 48, lo repiten actualmente con una escala mayor. Exactamente. Y con armamentos armamento más sofisticados. Claro. Ahora, lo que pasó en el 48, todo lo que yo mencioné, Sí. ¿qué nombre le podemos dar? Un terrorismo de bandas sionistas contra nuestro pueblo. Sí. Estas bandas sionistas de Haganah y Stern, estas son las que forman el ejército israelí. De estas bandas sionistas se forma el ejército israelí. Ahí es donde... De estas bandas sionistas se formó el ejército israelí. Wow. La doctrina del ejército desde aquel entonces es la misma doctrina de estas bandas sionistas y la aplica ahora contra nuestro pueblo. Es terrorismo, cometieron en el 48 contra nuestro pueblo, Sí. y este terrorismo surgió con la creación del Estado israelí. ¿Es un terrorismo de Estado entonces? Actualmente es terrorismo de Estado, por supuesto. Claro. Ellos dicen que el ejército israelí es el ejército más noble en el mundo. ¿Qué ejército noble? Si hace todo esto, dicen noble. ¿Y cuál es el ejército que no es noble? A ver. Exacto. Entonces, si este es noble, el que no es noble, a ver, ¿cómo es eso? Con Hay una todo raíz. esto. El sionismo... Y hablan de la única democracia en el Medio Exacto. Oriente. La única democracia.
que democracia. En el fondo, la raíz de esta idea, de estos grupos sionistas originarios y muy violentos, está reviviendo ahora. Es decir, es una idea religiosa en el fundamento de su acción, es una idea de negación absoluta del otro, ¿o qué es lo que está detrás? Porque ¿hay alguna racionalidad en esto? Qué bueno que me haces esta pregunta, porque, mire, ellos han planteado lo siguiente, muchas mentiras y mucha tergiversación. Sí. Desde el comienzo del conflicto empezaron a hablar de varias cosas. Sí. La primera, que es tierra prometida, Exacto. la tierra prometida. Pero antes de la creación de Israel, el movimiento sionista estaba planeando establecer el Estado judío en otros lugares. En Argentina incluso. En Argentina, en Uganda, en otros lugares. Y nos preguntamos, si ellos hubieran establecido el Estado en Patagonia, en Argentina, Sí, ¿Patagonia iba a ser la tierra prometida? así es. ¿O a Uganda tierra prometida? Así es. Entonces, tergiversan este término, ¿ah?, para apropiarse del territorio nuestro. Pero vamos a discutir esto. En 1967, ellos no solo ocuparon Gaza y Cisjordania, pero ocuparon también alturas del Golán Exacto. y al Sinaí y una parte del Líbano. Y esta es una tierra prometida. También en el 67 lo ocuparon. Exacto. Esta es una tierra, todavía anexaron alturas del Golán. Todo esto es una tierra prometida. Y plantean de que el gran Israel es entre el río Nilo y el río Éufrates. Ah, ese es el gran Israel. Es el gran Israel que ellos plantean. Y todo esto lo plantean como si fuera tierra prometida. Pero es que entre el río Nilo y el río este término Éufrates hay más de 7 van a naciones. llevar toda la zona, van a apropiarse de toda la región. Claro. Entonces, el término de la tierra prometida que ellos plantean es un término peligroso, tiene un objetivo de expansión Claro. y apropiación de territorios de los demás. Es tierra invadida. no es tierra Invadida, por prometida. supuesto. Entonces, es una mentira, tierra prometida. Nosotros vivimos en Palestina desde hace más de 5.000 años. Claro. Y vienen a decir tierra prometida, expulsarnos de Palestina y darle al conflicto un contenido religioso. Nunca, nunca el conflicto era religioso. Es político. Hemos vivido con los judíos cristianos antes de la creación de Israel como palestinos. Claro. Y ellos emigraron a Palestina, dirigentes de ellos se emigraron y pidieron documentos de residir al gobierno palestino. Así es. Y después la otra cosa que ellos plantean, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios quiere decir para ellos, ¿ah?, que ellos pueden hacer lo que ellos quieran, porque Claro. son el pueblo de Dios. Por eso actúan como si estuvieran por encima de la ley. La relación de ellos no es relación con la comunidad internacional, es relación de Dios. Con su Dios, divinidad. Con Dios. Así Ellos hacen estas masacres porque Dios los manda. Imagínense, un pueblo de Dios comete genocidio, comete masacres. Claro. Destruye casas, pozos de agua, impide comida. No sé si es el pueblo de Dios, significa un pueblo religioso, humano, que no comete Claro. masacres. Y Dios no manda a nadie a cometer masacres. Pero su idea Ese es una idea, un pueblo bélico, es un pueblo de Dios bélico. Esa es la idea que ellos tienen. Sí, ellos lo plantean porque justifican esto. Hay mucha gente ahora dicen, bueno, no podemos criticar a Israel porque es el pueblo de Dios. Si criticamos a Israel o a la política de Israel, Dios nos castiga. Usan este término para asustar a la gente también. Claro.
asustar a la gente, un chantaje. Claro. Si me critica, Dios te castiga porque soy el pueblo de Dios. Es un chantaje. Pero, Un embajador, terrorismo ideológico. ese discurso es el que ellos también aplican contra grupos radicales islámicos. Es decir, ¿qué es esto? Es decir, ¿es una serpiente que se muerde la cola? ¿Son los dos extremos que se unen? ¿O es una demagogia que ha polarizado a Medio Oriente? Es una demagogia que pretende expansión y apropiación de nuestra tierra. Usan todos los métodos. Mira, en la guerra, en el genocidio, en la agresión actual, Sí. usan todos los métodos de matar. Y ellos usan todos los métodos de mentira, de tergiversación, de engaño Sí. a la comunidad. Por ejemplo, uno critica a Israel, a la política de Israel, a la política. Así es, al No Estado. critica a la religión nada. Inmediatamente la acusan de antisemita. Por criticar al Por gobierno. criticar a la... Sí, ha pasado en algunas universidades también de Estados Unidos. Sí. Acusaron a decanos, directores de las universidades. De o la algo. Universidad de Harvard, si Sí, no me equivoco. entonces, de antisemita. ¿Qué cosa? Yo estoy criticando violación del derecho internacional. Así es. ¿Qué tiene que ver con el antisemitismo? No tiene nada religioso. Yo critico violación del derecho internacional. Pero ahí hay una Si fusión critico- entre religión y Estado. Sí, entonces si yo critico la violación del derecho internacional, soy antisemita. Exacto. Le da el contenido religioso. Entonces, antisemita, y ellos son el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, entonces nadie les puede criticar. El pueblo de Dios hace lo que le da la gana. Mata niños, mujeres, destruye casas, infraestructura, mata gente que ofrece comida, gente voluntaria, mata todo y Exacto. nadie le puede criticar. Y a la gente se les olvida de que nosotros, como palestinos, somos un pueblo semita. Claro. Somos un pueblo semita. Porque el y origen es nadie dice semítico. que Israel antisemita, porque nos está matando. Exacto. Cuando nos está matando, comete crímenes de guerra contra nosotros, una guerra de limpieza étnica contra nosotros, Así es. pero nadie critica. Ellos es autodefensa. ¿Qué autodefensa? ¿Qué autodefensa? Hablan del terrorismo y ellos aplican el terrorismo de Estado contra nuestro pueblo. Claro. Lo que está pasando ahora es terrorismo de Estado. Es terrorismo de Estado. Hay un sector de la sociedad israelí que se ha ido ya manifestando con mayor fuerza Sí. y que ya vieron lo que está sucediendo de una manera mucho más humana y racional. La única posibilidad por ahora de que frenen al gobierno de Netanyahu y al ejército es un movimiento interno en Israel. Mira, el movimiento interno de Israel, Netanyahu tiene problemas antes del 7 de octubre. Exacto. Tiene problemas. Y- Acusado de corrupción, acusado sí, de tiene muchas todo esto. Y irregularidades. ahora él quiere seguir la guerra, no quiere parar la guerra, porque si para la guerra empieza el proceso de investigación, llevarlo a la corte, a juicio, por los problemas. Y este es un problema antes del 7 de octubre, la gente se manifestaba antes. Ahora hay otra gente que se incorporan a manifestarse Sí. por la ecuación del intercambio de detenidos. de Sí, de que- rehenes. Sí, los detenidos que están con Hamas y Ah, ok. el intercambio de los prisioneros palestinos. Hay un gran sector que ahora se está manifestando para que se haga un acuerdo de intercambio y parar la agresión israelí. Así es. Netanyahu no quiere, está dando larga y larga y larga y no se sabe, nadie sabe, ni siquiera Estados Unidos. Estados Unidos pregunta a Netanyahu, ¿qué van a hacer? Están dando larga, están dando larga. ¿Cuál ¿Y es el qué? cálculo de Netanyahu? El cálculo de Netanyahu ahora, él quiere invadir a Rafah. Rafah. Ajá. Rafah, donde tiene tantas personas en casi 60 kilómetros cuadrados. Pero eso involucra a Egipto en el conflicto. Esto puede ser peligroso porque esto puede ampliar el conflicto. Claro. Y ahora
está tratando de ampliar el conflicto. Mira, ni siquiera él respeta las misiones diplomáticas, como pasó es. en Siria. Exactamente. Donde están El, provocando a Irán. a Irán también. Eso también te da la idea de que él quiere ampliar el conflicto. Quiere Wow. hacer un conflicto más amplio. Exactamente. Entonces no le interesa que se convierta en un conflicto más amplio. Al contrario, parecería que Él lo quiere, él lo quiere. Él quiere tener un conflicto que dure muchos años. Wow. Vamos a un corte, embajador. Sí, esto es muy peligroso porque Claro. un conflicto en la región se puede convertir en una tercera guerra mundial. Exactamente. Exactamente. Vamos a un corte. No nos dejen, seguimos en Versiones Públicas. Regresamos a Versiones Públicas. Estamos diseccionando con el embajador de Palestina en México, Mohamed Sadat, o tratando de dilucidar qué es lo que está detrás y hacia dónde quiere llegar el Estado de Israel y sobre todo Netanyahu y el ejército, porque a estas alturas ya es claro que no se trata de una guerra de autodefensa. No. Y también parece ser claro que no se trata de solo una invasión a Gaza. Es decir, están buscando la regionalización del conflicto. Ellos desde el comienzo de esta agresión contra Gaza, Sí. pidieron a nuestro pueblo a salir. Empezaron a bombardear, destruir el norte, Gaza, y pidieron a nuestro pueblo a moverse hacia el sur, hacia Rafah. Exacto, fue una objetivo, opción de ellos. Con el objetivo de desplazarlo fuera de la franja de Gaza hacia Egipto. Así es. En nuestro pueblo no salió, resiste allá, a pesar de todo lo que está pasando, a pesar de toda la destrucción, a pesar de todas las masacres, y al mismo tiempo Egipto y los países árabes y la comunidad internacional rechazaron este planteamiento israelí de recibir a los palestinos en Rafah. Egipto, en Rafah, y Egipto declaró que esto va a ser una violación de los acuerdos Claro. de Camp David, porque ahí hay un corredor donde ellos no deben estar. ¿Eso estaría violando los acuerdos de Campo David? Sí, si ellos invaden a Rafah y llegan a este corredor, Exacto. Filadelfia allá, pero si ellos van a invadir a Rafah, van a cometer unas masacres enormes con tanta gente que están allá Exacto. y van a violar los acuerdos. Entonces, ahora esto hasta el momento está frenando a Israel por la presión que hay, pero Netanyahu, incluso Estados Unidos, pide que no haga esta invasión a Netanyahu, pero ellos están dando larga y están buscando la manera de invadir a Rafah. claro. Entonces es una trampa. Es una trampa. Ellos quieren, Es decir, haber mandado a la quieren población de invadir Gaza. a Rafah. Quieren invadir ellos. Claro. Y no tienen... Todo el mundo les pregunta qué van a hacer. No dan respuestas. No dan respuestas cómo van a resolver esta situación de Rafah. Quieren invadir, cometer más masacres contra nuestro pueblo en Rafah. ¿Y en qué diciendo ellos de que todavía jamás está en Rafah. Sí. Y de que seguramente en su discurso el gobierno de Egipto está protegiendo células de Hamás. Es decir, está involucrando, ¿no?, a otros estados. No. Egipto está protegiendo a nuestro pueblo civil que está en Rafah. Todo el mundo quiere proteger a nuestro pueblo en Rafah. Así es. Pero Israel va a decir que no es protección al pueblo palestino. No, ellos no creen en nada. Ellos siempre plantean
no creen en los demás, no creen en los valores humanos. Ellos, Exacto. No, No creen en los entienden valores la humanos. versión del otro. No. Pero esto es en el sur. Y en el norte tienes En el norte todo está Cisjordania. destruido. En el norte está Israel, Exacto. allá. Y todo está destruido. La parte del norte, Beit Hanun, Beit Lahia, Jabalia, todo está. Las casas están destruidas, todas. Con el objetivo de desplazar a nuestro pueblo. En Gaza cometen guerras directas para Así desplazar. es, con el y en ejército. Cisjordania a través de los asentamientos y también el ejército. Ellos están apoyando a los colonos. Sí, los colonos son el instrumento del ejército. Exacto. Los colonos fueron en Hawara a las casas mientras la gente está durmiendo, quemaron a la casa. Así es. La gente está durmiendo. Qué bueno que toca este tema de los colonos, porque tiene también que ver con la derechización del gobierno de Israel Sí. a raíz de la caída de la Unión Soviética, de la caída del bloque soviético en Europa Oriental, porque si no entiendo mal, estos colonos que llegan, son las comunidades de habitantes judíos que llegan de Europa Oriental, incluso de Ucrania, mucho antes de la guerra actual, para asentamientos en esa zona. ¿Estoy en lo correcto o son otro tipo de colonos? No, ellos emigraron de muchos países de Ok. Europa y se instalaron allá. ¿Ah? Pero esta crisis es derivada de la caída de la Unión Soviética o del Sí, una fin de la parte, Guerra pero Fría, no, digamos. es que la migración de los judíos, es que antes de la caída de la Unión Soviética, antes. Antes. Sí, mucho antes del 48. Desde antes del 48. Exacto. Desde antes del 48, no tiene que ver exactamente. Sí, después de la caída de la Unión Soviética aumentó un poco los migrantes que fueron de la Unión Soviética ya. Exactamente. Sí, pero no solo todos son judíos. Ah, no son judíos. Ellos van al pretexto que son judíos, pero van ahí para condiciones de vida, mejorar o algo, y después ellos, el gobierno israelí, los usa y los manda al ejército también para que ellos maten a nosotros. Es una fuerza de reserva, entonces. Sí. Muchos de ellos son judíos. Claro. Sí, muchos de ellos. Pero también van gente que no son judíos. Van ahí y los usan Para que se den el servicio en el ejército Sí, para el ejército y a matar a nosotros también. ¿Y hay alguna Los usan manera de regular? como soldados de Así es, ejércitos. Así es. ¿Hay alguna manera? Hay una parte ahora de los judíos que no quieren ir al ejército. Y hay una crisis por esto. Exactamente. Dentro del gobierno israelí. Hay un sector que Sobre no todo quiere. los jóvenes, así es. Sí, que no quiere. Un sector religioso. Ah, sector religioso. Sector religioso. Pero otra parte religiosa que representa Ben Gvir, Smotrich. Sí. Sí, estos forman parte del gobierno. Exacto. Y de la ellos coalición. apoyan la expansión de construcción de asentamientos. Wow. Ellos los que presionan actualmente también a Netanyahu. Tienen una fuerza Sí. del gobierno. Sí. Entonces también la sociedad israelí, por la influencia de toda esta derecha y colonos, ya está yendo más hacia la derecha. Así es. O sea, Hacia se ha la derechizado. Sí, completamente ahora. Sí, hay voces que están en contra de la guerra y esto, pero no están fuertes. ¿Ha revivido con esta guerra la izquierda dentro de Israel o sigue todavía muy, No, está muy débil. muy débil? Está muy débil ahora. Antes existía Está una débil. izquierda incluso dentro del partido Sí, laborista. pero ¿no? está débil y ya los atacan. No, y además la censura se ha vuelto terrible. Hace unos días Sí. Israel ordenó la censura de Al Jazeera, de la agencia Sí, Al Jazeera. Al Jazeera, hace 2 días también. Si los critica, es antisemita. Así es. Si los critica, Dios le va a castigar. Mira, chantaje, terrorismo ideológico contra... Engañan a la gente, tergiversan todos los conceptos. Si un pueblo va a defenderse, es terrorista. Cuando ellos aplican
terrorismo de Estado es autodefensa. ¿Quién es el que tiene el derecho a la autodefensa? ¿Un pueblo ocupado? Exacto. ¿O una fuerza ocupante? Mira cómo te reversan los conceptos. Le dan la vuelta. Le dan la vuelta, te reversan. Y quieren, lo peor, piden a toda la comunidad internacional que los crea y que siga detrás de ellos. Así Entonces, si la comunidad internacional va a seguir detrás de ellos, ¿a dónde vamos? A un mundo salvaje. Exactamente. Entonces, la gran pregunta, ¿cómo detener este peligro que forma Israel para la estabilidad internacional? Esa es la gran pregunta. ¿Y cómo lo detenemos? Hay que presionar, hay que poner sanciones a Israel. Con sancionar. ¿Es la vía, la sanción? ¿Cómo? La vía mejor sería la sanción Sancionar, económica. tomar medidas contra Israel. ¿El Porque cambio Israel- del gobierno de Netanyahu podría ayudar en algo? Puede, pero no vamos. Puede ayudar en algo el cambio, Sí. sí, pero nosotros ha habido a lo largo de esta historia muchos gobiernos israelíes y no se ha resuelto el conflicto. Así es. Entonces, el conflicto necesita para resolver una gran presión por parte de la comunidad internacional, una solución definitiva. Exacto. Y establecer el Estado palestino independiente en los territorios ocupados de 1967 con Jerusalén Este como capital. No es una cuestión de gobierno. Cuando estamos hablando de conceptos que Sí. ellos plantean, el gran Israel, el pueblo de Dios, el antisemitismo, todo esto viene desarrollando a lo largo de una historia larga. Así es. Porque si es una cuestión de gobierno, ¿por qué no se ha resuelto a lo largo de toda esta historia? Sí, porque no es, El no es un problema- problema de un individuo, es un problema No, de una sí. idea. La mentalidad israelí de actuar como si estuvieran por encima de la ley, deben cambiarla. Exacto. Deben cambiar esta mentalidad. La mentalidad de que Palestina no existe y sin pueblo, deben de olvidarse de esta idea. Nuestro pueblo ha vivido Y ha a lo largo de resistido. miles de años y sigue viviendo. Ellos dicen Palestina sin pueblo, ¿y a quién están matando? Este pueblo que lo están matando desde el 48, ¿de dónde viene si Palestina sin pueblo? Exactamente. Las masacres que cometen ¿contra quién? ¿Contra el aire? Así No. es. Deben de olvidarse de todo esto. Deben de empezar a pensar cómo respetar a los demás y convivir con los demás. Así es. Esto, cambiar mentalidad. Y esto se logra a través de sanciones a ellos para hacerlos respetar al derecho internacional. Esto pasa, las sanciones pasarían por cortar el armamento, la venta Sí, de este es el armamentos. principal, cortar el armamento, no importar de los asentamientos. O sea, todos los sectores de cualquier sociedad pueden tomar sanciones. Los periodistas se pueden tomar sanciones. Exacto. Los médicos se pueden tomar sanciones. Los empresarios ciudadanos. se pueden tomar sanciones. Los académicos se pueden tomar, los estudiantes, los jóvenes, todo, los gobiernos, por supuesto, también, a través del comercio. Y todo esto presiona a Israel, obliga a Israel, porque Israel no puede vivir sola así, sin tener... No puede ser un paria, porque No, está no. ya casi en una situación Sí. de paria internacional. ¿sí? Entonces, esta conducta israelí es un peligro, porque otro país puede agarrar este ejemplo, este mal ejemplo Así de es. Israel y aplicar en otro lugar y decir, bueno, Israel lo hizo, nadie castigó a Israel, ¿por qué me van a castigar a mí? Así es. Entonces, ¿esto a dónde nos va a llevar? A un Exactamente. mundo salvaje. Sí, sí, a sí. un sí, mundo salvaje. El fuerte- Está desafiando el orden internacional. Ajá, no estamos viviendo según la fuerza del derecho. Sí. No, vamos a vivir según el derecho a la fuerza. Y la ley del más fuerte. Sí, y la ley del más fuerte. El que tiene fuerza tiene el derecho. Exactamente. Y no es Exactamente. el Pues, que tiene derecho tiene fuerza. Así es, así es. No, el que tiene fuerza tiene el derecho. Entonces, cancelamos la Carta de Naciones Unidas y vamos a ir a vivir en un mundo salvaje. Así es. Este peligro hay que verlo. Toda la comunidad internacional debe
de darle importancia. Es quizá el episodio más delicado de todo el siglo XXI. Sí, sí. De todo este siglo. La comunidad internacional está ante un gran peligro por lo que está haciendo Israel. No solo nosotros. Nosotros, es que a veces la gente no entiende que en la esencia de la lucha nuestra, o en la esencia, hay una lucha de proteger el derecho internacional. Exacto. Estamos nosotros luchando contra gente que violan el derecho internacional. Claro. Porque los palestinos tuvieron que cambiar también su idea. Y ellos no. Ellos no quieren cambiar. Ellos violan el derecho internacional. Nosotros estamos luchando contra ellos para que respeten también el derecho internacional. Así es. Y reconocer nuestros derechos. Así es. Entonces la lucha nuestra también es una lucha por la defensa del derecho internacional, por los valores humanos. Así es. Obligar a Israel a respetar los valores humanos es una lucha común. El de respetar el derecho internacional es una lucha común de todos. Entonces, la solidaridad con la lucha nuestra es una responsabilidad, una obligación, una necesidad. Un imperativo moral. Moral, y porque tenemos un objetivo común. Exacto. La lucha es una lucha común, defender el derecho internacional. Así es. Así es, embajador. Defender los valores humanos es un objetivo común. Exactamente. No vamos a permitir ir a vivir en un mundo salvaje. El que tiene la fuerza tiene el derecho. Muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo. Nos va a faltar siempre. Pero muchas gracias, embajador. Muchas gracias a todas y a todos que nos están siguiendo en Versiones Públicas. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias.